Es una profesión muy seria, por lo tanto es totalmente incompatible con la improvisación. Y desde la universidad nosotros insistimos, y en cualquier espacio insistimos en esto. El periodismo es una profesión de servicio, es una misión. A veces yo hasta la comparo con un verdadero apostolado, porque quienes nos sentimos realmente periodistas, asumimos aquello más allá de cualquier interés de tipo ideológico o comercial, sino esa actitud de entrega de nuestro trabajo a las necesidades sociales, ¿no? Con el objetivo de prevenir la propagación del virus del Zika, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo está trabajando, realizando la fumigación y limpieza de varias zonas del municipio. Se recomienda eliminar todos los criaderos y reservorios del zancudo, tapa los depósitos de agua, desecha los objetos en los que se concentran agua de lluvia, usa repelente y viste con ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo. Si presentas fiebre, salpullido, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, articular y conjuntivitis, acude a un centro de salud. Luchemos juntos contra el Zika en Quillacollo. Me gustaría Bolivia apuntando al desarrollo. Una Bolivia donde la gente se forme, se capacite. Más unida. Poder prosperar. Nosotros sabemos que tienes sueños. Tus sueños son nuestro compromiso. Antes el futuro parecía lejano. Una Bolivia en la que solo la mitad de sus habitantes recibían suministro de energía eléctrica. Pero todo cambió. La nacionalización recuperó nuestros recursos energéticos e hizo posible que dicho suministro sea un derecho fundamental establecido por nuestra nueva Constitución. Es un progreso que estamos haciendo, estamos avanzando. Es un cambio porque todos los campesinos tenemos, hasta el más pobre tiene luz. Creo que ese derecho nos une mucho como bolivianos. Pensando positivo, invertimos como nunca para que Bolivia sea el país que todos soñamos. Lo merecemos, sí. Debe consolidarse. Lo podemos lograr. Por fin, por fin. Porque juntos lo haremos real. Nuestros nietos van a tener un porvenir seguro aquí en nuestra patria. En Quillacollo, el deseo de construir un futuro mejor nos moviliza a todos. Un futuro con niñas, niños y jóvenes fuertes y sanos. 83 unidades educativas se benefician con el desayuno escolar y 2 contarán con la implementación del almuerzo. Unidos a su pueblo, pueden hacer muchas cosas. Yo solo necesito de ustedes, padres de familia. Solo necesito de mi pueblo, querida directora. Hay autoridades a veces que nos colocan zancadilla tras zancadilla. Pero aquí está, hoy es el almuerzo, hoy es el desayuno. Aportando al desarrollo humano con transparencia. Quillacollo, la mejor. Me gustaría Bolivia apuntando al desarrollo. Una Bolivia donde la gente se forme, se capacite. Más unida. Poder prosperar. Nosotros sabemos que tienes sueños. Tus sueños son nuestro compromiso. Antes el futuro parecía lejano. Una Bolivia en la que solo la mitad de sus habitantes recibían suministro de energía eléctrica. Pero todo cambió. La nacionalización recuperó nuestros recursos energéticos e hizo posible que dicho suministro sea un derecho fundamental establecido por nuestra nueva Constitución. Es un progreso que estamos haciendo, estamos avanzando. Es un cambio porque todos los campesinos tenemos, hasta el más pobre tiene luz. Creo que ese derecho nos une mucho como bolivianos. Pensando positivo, invertimos como nunca para que Bolivia sea el país que todos soñamos. Lo merecemos, sí. Debe consolidarse. Lo podemos lograr. Por fin, por fin. Porque juntos lo haremos real. Nuestros nietos van a tener un porvenir seguro aquí en nuestra patria.
Gracias por continuar con nosotros en Código Abierto, el programa en el que le contamos las cosas como son. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, estamos con un invitado especial. Fernando Andrade Ruiz nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias, querido Henry, no, agradecido soy yo. Fernando Andrade es catedrático de la Universidad Católica Boliviana, fundador de Radio Canchaparlaspa, autor de diversos libros académicos, investigaciones científicas y novelas. Es en verdad, Fernando, un gusto tenerlo en nuestros estudios. Quiero comentar una anécdota que he vivido en la universidad. En la primera clase de la Universidad Católica Boliviana, cuando yo empezaba la carrera, un profesor muy valioso me enseñaba una de las lecciones más valiosas que he aprendido en mi vida. Me decía, la comunicación es una profesión de servicio. Ese profesor era, por supuesto, usted, doctor Andrade. Sí. Y esa frase me ha marcado como profesional y creo que a muchas generaciones. Entonces es en verdad un gusto tenerlo con nosotros para hablar de este tema que es la ética en el ejercicio de la comunicación. Lo primero que quiero comentarle o preguntarle, doctor Andrade, es ¿cómo se está manejando el tema de la ética en el ejercicio de la comunicación, el periodismo, como un diagnóstico general? ¿Qué diría usted? Muchísimas gracias, querido Henry. A propósito de esa tu introducción sobre la profesión como servicio, ese es el lema que tenemos en la Asociación de Graduados de la Católica, que hemos fundado hace poco. Profesión es servicio. Y mucho más la comunicación, ¿no es cierto? Para hablar de ética, quisiera hacer una pequeña contextualización, ¿no es cierto? Varios filósofos, entre ellos, por ejemplo, Adela Cortina, una filósofa española, dice que la ética está ligada a nuestra naturaleza, o sea que no podemos dejar de ser éticos. Ahora, también la ética es una construcción cultural, o sea, puede variar de acuerdo al contexto cultural en el que se ubica, y podemos obedecerla o podemos no obedecerla, ¿no? Ahora, cuando hablamos de medios de comunicación tenemos que comprenderlos en el espacio público democrático, ¿no es cierto? Y en la democracia, el actor principal, el eje, el centro, el núcleo es la ciudadanía. Por lo tanto, los demás actores políticos tienen un compromiso moral hacia la ciudadanía, ¿no? Respetarla y atender sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la comunicación y a la información. Y tienen que hacerlo bajo principios éticos muy bien sentados, en esa perspectiva de servicio. Sí, hay que servir a la ciudadanía en la protección en general de sus derechos humanos, pero especialmente en el derecho a la comunicación y a la información que ella tiene, ¿no? Y lo debemos hacer principalmente desde una perspectiva ética, porque lo complementario sería crear toda una legislación de protección de esos derechos. Y tú sabes, las legislaciones pueden tener riesgos de arbitrariedad de acuerdo al tipo de gobierno en que se desenvuelvan. De ahí que el compromiso ético es lo principal para cuidar el derecho a la comunicación y a la información que tienen las personas. Entonces, para juzgar el comportamiento de los medios en general, aunque es muy difícil hoy por hoy meter a todos los medios en la misma bolsa, ¿no? Claro. Hemos visto en esta última etapa tan crítica que estamos viviendo en el país, que hay medios de toda naturaleza, ¿no? Y hay actuaciones también de todo tipo de actitud, de forma de trabajo, y también rasgos éticos muy diferenciados, ¿no? Pero en general podemos ubicar algunos comportamientos más o menos comunes en los medios en cuanto a su comportamiento ético, sobre todo referido a eso, ¿no? Al servicio, al derecho a la comunicación y a la información que tiene la gente, la ciudadanía. En la coyuntura, doctor Andrade, se habla de que los profesionales del periodismo, por ejemplo, son en buena medida faltos de ética, ¿no? Cuando abordan temáticas relacionadas con, por ejemplo, niños, ¿no? En los periódicos amarillistas, por ejemplo. En el caso Zapata se ha cuestionado mucho al periodismo con relación a la información que está brindando sobre un menor, ¿no? Algunas personas. Entonces, ¿cómo ve este tema? Sí. ¿Se maneja adecuadamente? O en el caso Zapata específicamente, ¿cómo se ha manejado, digamos, la ética? Hay que ponerse un poco en la posición del periodista, ¿no? El periodista generalmente está ante la incertidumbre de dos tipos de influencias. Una es la influencia que ejerce el sistema de propiedad de los medios,
que en nuestro país es predominantemente privado, ¿no? Y cuando hablamos de privado, pues tenemos que decir que el primer objetivo que lamentablemente persigue la empresa privada es el de lucro, la ganancia, insertarse en un mercado económico con el propósito de obtener ganancia, ¿no? Entonces es un condicionamiento que le llega al periodista formado, porque de alguna manera tiene que atender también a ese su espacio de trabajo, ¿no? Y no se puede abstraer de las influencias ideológicas o económicas que tiene el medio como tal. Y por otra parte está esto de los periodistas que han asumido esa sumisión del compromiso moral que tienen frente a la ciudadanía. Entonces está en ese permanente conflicto, ante esa permanente presión, y de ahí que necesita una formación ética y profesional muy sólida para poder dar respuestas a eso, ¿no? Mi posición es que tiene que primar la formación profesional y ese compromiso moral con la ciudadanía por sobre los intereses específicos que puedan tener empresas, instituciones concretas, ¿no? Pero eso no se da. Y hemos visto en lo que tú mencionas, el último caso tan especial, el zapatazo, como se lo está nombrando, cómo los medios pues han tenido actuaciones éticas muy dispares entre sí, ¿no? En algunos casos se ve claramente una identificación con el gobierno, el caso, por ejemplo, de todo el sistema estatal, ¿no? Y en otros casos, pues, un ataque velado a través de este caso al gobierno, ¿no? Lo que el gobierno echa la culpa que a la derecha, que al imperialismo y que a todo eso. Y eso se ha hecho visible en el tratamiento informativo, ¿no? Sí. Que se da. Y eso es una falta ética, hay que decirlo, porque nosotros ciudadanos necesitamos saber la verdad, ¿no? Y que esa información no solamente sea la información espectacular, sensacionalista, de momento, ¿no? Sino que pueda ubicarse en un contexto de mayor profundización, de mayor investigación. Eso es lo que esperamos de parte de los medios, ¿no? Y muchas veces nos quedamos pues cortos e insuficientes en cuanto al caudal informativo para insertarnos en la vida democrática y poder tomar decisiones, ¿no? Ese es el gran daño que puede causar una información periodística mal trabajada o improvisada o espectacularizada o reducida, pues nos quita a los ciudadanos una materia prima fundamental, un recurso fundamental para nuestra incorporación a la vida democrática, cuál es la información. En este mismo estudio ha estado Pedro Luis López Subieta, que es el presidente del Colegio de Comunicadores, y hablaba sobre la importancia de la profesionalización en la actualidad. Pero se generó un cierto debate cuando él hablaba de que en apariencia esto solucionaría el tema del periodismo. Pero, ¿qué opina usted? ¿Será que el hecho de que no exista o que hayan más bien profesionales empíricos trabajando en el periodismo merma en cierta medida el periodismo? Y que, por el contrario, si es que todos fueran profesionales, digamos universitarios, ¿se solucionaría el tema o no es así? Mira, el periodismo es una profesión muy seria y muy necesaria, además. Es lo que siempre inculcamos en clase, ¿no? Tiene una misión muy grande, que es esta, el tratamiento profesional de la información que entra en el espacio público. Y eso no es poca cosa, ¿no es cierto? Porque hay que ver desde la recolección de la información, el tratamiento, el procesamiento, la difusión, la investigación complementaria. Es una profesión muy seria, por lo tanto es totalmente incompatible con la improvisación. Y desde la universidad nosotros insistimos, y en cualquier espacio insistimos en esto. El periodismo es una profesión de servicio, es una misión, a veces yo hasta la comparo con un verdadero apostolado, porque quienes nos sentimos realmente periodistas, asumimos aquello más allá de cualquier interés de tipo ideológico o comercial, sino esa actitud de entrega de nuestro trabajo a las necesidades sociales, ¿no? Entonces, es eso lo que nos debe marcar, y eso requiere de una formación profesional muy sólida, no solamente en cuanto al manejo de la actividad profesional en sí, manejo de fuentes, construcción de mensajes, uso de códigos, uso de medios, etcétera, sino también en cuanto a la formación ética, ¿no? Lo que te decía al principio, la ética está ligada a nuestra naturaleza, pero también la podemos trabajar, también la podemos construir, también le podemos dotar de cimientos sólidos para que pueda enfrentar los muchos desafíos e incertidumbres éticas
con las que se encuentra el periodista en su trabajo cotidiano, ¿no? Por eso la formación profesional tiene que tener en la ética uno de sus soportes más sólidos. Y eso contradice que de pronto vemos en nuestros medios de comunicación, generalizando, como te digo, personas improvisadas, ¿no? A cualquiera se le llama periodista, solo por ser presentador, estar con un micrófono, etcétera, periodista. Con esto se descalifica la profesión, no se está prestando un buen servicio, porque hay el riesgo, como lo vemos cotidianamente, de que el tratamiento de la información se vea envuelto y mezclado con otras actitudes de espectacularización, de improvisación, hasta de chacota, digo yo, ¿no? A mí me duele ver programas informativos, sobre todo en la tele, ¿no? Que se las dan de informativos, donde se mezclan los chistes, los bailes, los escotes, y se pierde el contenido, ¿no es cierto? Que también se va la mezcla entre lo que se informa y lo que uno opina, ¿no? Ese es un asunto ético también de primerísima importancia. Hay que saber distinguir lo informativo de la opinión, la información de la opinión. Procurar dejar a un lado los valores, cada uno tiene sus principios éticos, sus principios ideológicos, ¿no? Sus valores. Procurar hacer una profesión lo más objetiva, lo más imparcial posible y siempre ligada a la verdad. Porque cuando nos alejamos de la verdad, pues estamos cometiendo una falta ética muy, muy grande. Y tanto espectáculo en el tratamiento informativo solamente puede hacer daño a la misma información. Se habla, de hecho, en términos cómicos, digamos, de que se ha desvirtuado tanto el periodismo en el sentido de que los presentadores tienen que saber cocinar y bailar, que dice la malla curricular tendría que incluirse la materia de cocina y baile en las universidades. ¿Verdad? A este paso, sí. ¿No? Porque, como usted bien dice, se les llama y dicen, bueno, él es el presentador de no sé qué, pero para ganar audiencia tienes que cocinar, bailar, contar chistes, entonces se desvirtúa, ¿no? Como se desvirtúa, se descalifica, ¿no? Se pierde la visión aquella de la importancia que tiene el periodismo, ¿no? Incluso en las mezcolanzas con la publicidad. A mí particularmente me choca aquellos que se dan de periodistas y a la vez están mezclando, ¿no? su trabajo informativo con anuncios publicitarios, ¿no? Eso quita credibilidad. Y lo más importante que tenemos que tener nosotros los periodistas es la credibilidad ante la gente, ¿no? Porque nos debemos a la gente y no podemos traicionarla de ningún modo. Ahora, cumplir eso en los hechos es difícil por el tipo de presiones que yo te menciono, presiones empresariales, intereses políticos, ideológicos, etcétera. Entonces es difícil, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y los propietarios de los medios tendrían que comprender, es decir, nunca hay que dejar de soñar, ¿no es cierto? Es difícil, pero sí podemos soñar que los propietarios también comprendan que están contratando un trabajo profesional y no están comprando conciencias, ¿no? Que están como el dueño de una clínica. El dueño de una clínica está bien que haga su negocio, que todo, pero que respete el trabajo profesional que hace el médico en el quirófano, que no se meta por ahí. Sé que es difícil lograrlo, pero hay que tener siempre esos objetivos ideales, ¿no? Pues si no estamos perdidos. ¿Sí? En cuanto a la formación profesional, doctor, tengo la impresión de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En la época de estudiante, por ejemplo, sentía que la universidad me exigía más, que había que leer más libros, ¿no? Ser mucho más cuidadoso en la redacción. Ahora tengo la impresión de que en algunas universidades o algunos profesionales están terminando la carrera pero con no la suficiente capacidad, tal vez por el hecho de que hay más universidades ahora, más que antes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué opina al respecto? ¿Cree en verdad que hay un cambio en ese sentido o es una impresión quizá equivocada? Sí, no, yo cada inicio de semestre yo voy notando lo que tú dices, ¿no? Y trato de entender en el contexto en el que se desenvuelve un joven hoy, ¿no? En esta sociedad de la información, con el mundo globalizado, con las nuevas tecnologías que están metidísimas en la vida cotidiana de todos nosotros, pero especialmente de los jóvenes. Noto aquello, ¿no? Porque si vemos en todas las nuevas tecnologías, internet y sus derivados, que son de altísimo valor, ¿no es cierto? Esto, entre paréntesis, te digo, esto de querer normar ¿no? El internet y las redes sociales me parece una barbaridad, porque las redes sociales tienen un potencial democrático de primerísimo orden, ¿no? En cuanto a generar participación, que la gente pueda informarse más, interactuar,
opinar y todo eso, ¿no? Pero en cuanto a sus características formales, las redes y toda la dinámica de estas nuevas tecnologías tiende a la reducción, a reducir absolutamente todo, incluso a reducir la capacidad de pensamiento, ¿no? Reducir el mensaje. Hay un filósofo español que se llama Pascual Sedano, que llama esto el efecto de la jibarización, ¿no? Los jíbaros que reducían todo, ¿no? Las redes, de alguna manera, no por ellas mismas, sino por el uso que se hace de ellas, están como reduciendo absolutamente todo, ¿no? Entonces todo se sintetiza, y eso en los jóvenes es especialmente notorio, ¿no? Todo va a lo mínimo, a la síntesis, a querer lograr el mayor aprovechamiento en el tiempo más mínimo posible. Y eso se traduce también en el trabajo intelectual, ¿no? Como tú bien lo señalas, ya es muy difícil ciertamente pedir hoy a los jóvenes lo que llamábamos los controles de lectura, no con libros enormes o hacer textos grandes, etcétera. Cada vez es más difícil, ¿no? Y eso es un hecho, una característica que la universidad tiene que tomar muy en cuenta. No tal vez para volver a los modelos anteriores, ¿no? Mucho más en mi época que en la tuya, donde todo el estudio giraba en torno al libro, a la investigación, a esto. No volver a ello, pero tampoco involucrarnos totalmente en esta nueva dinámica reduccionista, ¿no? Sino de buscar un equilibrio. Y para eso, pues, tenemos que pensar en el intelecto. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Nosotros universitarios y nosotros periodistas tenemos que fundamentalmente cultivar nuestro intelecto, ¿no? Eso no para sentar diferencias con los demás, ¿no? Sino para desarrollar una actitud de servicio más fructífera, más productiva. Pero esto es cada vez más difícil, ¿no? Entonces nuestro desafío es insertarnos en la actualidad con las nuevas tecnologías, con el tipo de jóvenes que tenemos hoy, pero no renunciar a los grandes propósitos, entre ellos el desarrollo intelectual, el desarrollo de una formación profesional ética y todo esto, ¿no? Los desafíos son muchos, sin duda, claro, doctor Andrade, ¿no? Desde la universidad hay mucho que podemos hacer, quienes estamos en el ámbito de la docencia, y también, por supuesto, en el ámbito profesional también es importante que las mismas instituciones contraten profesionales realmente capaces y entiendan que ellos son periodistas que deben realizar un trabajo eficiente más allá de la audiencia, porque a veces se prioriza la audiencia por rating, encima ¿no? del... El rating, los ingresos, la mayor publicidad, y eso es lamentable porque vemos en general, vemos en general que nuestro trabajo periodístico, y pienso mucho en la televisión, está muy devaluado, por esto, por lo que tú dices, el predominio de las formas sobre los fondos, ¿no? El predominio de toda esa parafernalia que vemos en los sets televisivos y todo, sobre los contenidos, ¿no es cierto? Y eso es algo muy dañino, ciertamente, porque esa actitud espectacularizante, digamos, también se va a reflejar en la actitud nuestra de los ciudadanos, que para salir en los medios también vamos a querer ser así muy notorios, solamente en lo estético, y eso nos lleva a una superficialidad lamentable. Y otra cosa que conlleva esto y que también es lamentable, es que parece que en los medios y en los políticos y en el gobierno hay una idea de que la ciudadanía es intelectualmente subdesarrollada, ¿no? No sé si has visto, sobre todo en esta última época, con el problema de la Zapata en torno al referéndum, etc. Se tiene la idea de que nosotros aquí estamos en un nivel absolutamente bajo en cuanto a nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad crítica. A veces se nos trata, pero peor que a niños de 6 años, ¿no? Sin decir nada en contra de los niños, pero como que no tuviéramos ningún desarrollo crítico y analítico, y eso es ofensivo. Claro, y así no vamos a poder progresar en democracia. Es decir, los medios tienen un papel fundamental para el desarrollo y la profundización democrática, pero me parece, por lo último que estamos viendo, que no están a la altura de eso, ¿no? Y que, bueno, desde las universidades, pero también desde la casa, desde todo espacio, tenemos que apuntar a superar esta situación. Sin duda, doctor Andrade. Lo último, ya estamos llegando al final de la entrevista. Quiero hacer alusión a la novela que recientemente usted ha publicado, que tiene el título de Pensión Ruiz.
La fiebre blanca y El escritor en busca del tema. Realmente me parece extraordinario porque se entiende, siendo usted un académico tan reconocido, que publique libros relacionados con la academia, la investigación y demás, una novela. Cuéntenos o coméntenos un poquito de esta novela, por favor. Sí, muchísimas. Yo pienso que he elegido comunicación porque en mi época no había mayor opción de seguir alguna carrera artística, ¿no? A mí me hubiera gustado el campo de las artes, de la música. Por ahí también tengo algunas composiciones musicales. Por ahí también he hecho poemas. Dice que de poeta, borracho y loco todos tenemos un poco, ¿no? Yo de borrachito casi nada. Pero de poeta mucho. Pero en cuanto al otro, sí. Entonces siempre he tenido esa sensación un poco frustrada por haberme dado tanto a mi carrera, a mi universidad, de querer tener algún despliegue literario, ¿no? Entonces ya cuando me jubilé, porque ya estoy jubilado, no de mis actividades académicas, ¿no? Sino más que nada del trabajo, una de las primeras cosas que hice fue esto, recrear mi vida personal de manera novelada, y salió esto, ¿no? Yo soy paseño, la novela está principalmente ubicada en la ciudad de La Paz, en la zona norte, calle Jaén, Parques de Osiño, y cuenta eso, etapas de mi vida, cómo fui incursionando hacia el periodismo por influencia de mi abuelo, que fue periodista, poeta, y una parte importante de la novela gira en torno a una radionovela, ¿no? Por eso también tú lo mencionabas, mi vinculación con Radio Cancha Parlaspa, ¿no? Claro. Entonces, en mi época de la niñez, las radionovelas eran, pues, muy atractivas y concitaban mucha atención de toda la gente, prácticamente. Entonces, eso se relata en la novela. Muchas gracias por mencionarlo, y aprovecharé esto para hacer una mención más. Es decir, se pueden aprovechar formatos creativos, atractivos, para dar buenos contenidos, ¿no? Porque a veces pensamos que si vamos a pedir a los medios que den información seria, que solamente den contenidos como que muy bien trabajados, muy bien elaborados, muy sólidos, como para que las audiencias se duerman, no es tal, ¿no? Ahí está la creatividad, se puede dar con buen contenido en formatos atractivos, como eran las radionovelas, ¿no? Las radionovelas no eran solamente esos culebrones sentimentaloides, ¿no? Sino que tenían también un contenido que dar, algo que promover. Yo tenía un profesor español que nos decía, tiene que ser un principio de todo periodista y en general de todo comunicador social, el dar gato por liebre, ¿no? Porque generalmente el refrán es el otro, ¿no? Claro, liebre por gato, dar una cosa buena, ¿no? No, el refrán dice gato por liebre, gato, ¿no? Por liebre. Hay que darle la vuelta y decir dar liebre por gato, ¿no? Yeah. O sea, dar una buena cosa, aparentemente en un formato con un decorado que sea muy superficial, pero en el fondo se está dando algo bueno. Ese es otro de los desafíos, ¿no? Creo que los comunicadores todavía tenemos grandes desafíos por delante, al servicio, en atención a las necesidades de la ciudadanía, y sobre todo eso, como tú bien has iniciado este diálogo, ¿no? Siendo servidores de los derechos humanos y servidores del derecho a la comunicación y a la información que tiene la gente. Esa es nuestra misión. Ahí terminamos. Sin duda, doctor Andrade. Porque no es poca cosa. Sin duda, sin duda. Y hay generaciones enteras que han aprendido eso de usted y lo felicito, y es en verdad un honor tenerlo en nuestros estudios. No, muchas gracias. Para nosotros es un honor ver que personas que las hemos visto ahí en la sala de clases, el primer día de clases, porque yo doy la primera materia de comunicación, ¿no? Todo timiditas y calladas al principio, pues hoy estén en una función tan importante como tú, y cuántos casos, ¿no? De los que tenemos que enorgullecernos realmente de la formación que se está dando en las universidades en general, en la católica en particular, por lo que me toca, pero también tenemos grandes decepciones, ¿no? Es decir, que gente que ha pasado por nuestras aulas, que ha obtenido el título, las vemos en esta práctica profesional que a veces no es de destacar, ¿no? Hay de todo. Perfecto, doctor Andrade. Gracias por estar con nosotros. Para ti, Gensi, muchas gracias, muy amable. De esta manera hemos conversado con el doctor Fernando Andrade Ruiz, que nos ha hablado de este tema tan interesante y otros más, por supuesto. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del programa, y como es habitual y característico de Código Abierto, le reiteramos la invitación de seguirnos en nuestras redes sociales. Hablamos de Facebook, y también le invitamos a revisar nuestro canal en YouTube, donde usted podrá volver a ver esta entrevista, por ejemplo. Como siempre, han sido muy amables. Gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo encuentro.